Dios te bendiga, así es, estamos muy felices, de verdad que sí, de tener una entrega más de este programa en Mujeres de Fe. Por tu plataforma Vida y Luz TV, de verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos felices de que tú estás ahí sintonizándonos. Hoy es un programa tremendo porque es como yo diría, como la continuación, ¿verdad? De lo que es el tema del capítulo 11 de Segunda de Samuel. De verdad que es un programa bien cargado y pero muy importante, porque vamos a ver aquí cómo Dios amonesta, pero a pesar de esto, también vamos a ver lo que es la misericordia de la mano de nuestro Dios. Así que voy a estar pasando a nuestra compañera, amiga, hermana, Zaira Luna. Amén, de verdad que nos gozamos y es más que un placer, es una bendición nosotros poder estar aquí siempre hablando de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos que sentirnos, Joana y nuestra hermana Clotilde, bienaventurada. Así es. Que por medio de esta plataforma de Vida y Luz TV, con Mujeres de Fe, tenemos la oportunidad de hablar, de pregonar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque para eso nosotros hemos sido creados con el propósito de que la palabra de Dios, de que muchos corazones entiendan y puedan reconocer quién es el único Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y como decía nuestra hermana Joana, nosotros te hemos traído unos temas bien importantes y hoy vamos a seguir con la secuencia de este tema, hablando de David. Amén. Realmente David, con el corazón dispuesto de adorar a nuestro Señor Jesús, pero reconocer que hubo un momento donde él se desvió. Amén. Pero aún desviándose, como hoy en día muchas personas que se desvían, y sabemos que detrás de eso hay un propósito. Claro Amén. Que sí. Y a pesar de que el enemigo comienza a incitar a cometer algunos errores, pero encima de todo eso, la misericordia de nuestro Señor Jesús, su amor, mira, Él está siempre presto para restaurar, para Él hacer de su propósito establecido por medio de cada uno de nosotros. Tú sabes que en este capítulo de Segunda de Samuel, verdaderamente podemos ver a un Dios consumidor, ¿verdad? Porque no fue una gracia que hizo David, ¿verdad? Claro. Y necesitaba una amonestación como tal. Pero también vemos un Dios de misericordia, porque cuando hay un arrepentimiento genuino de parte del ser humano, y también cuando te apartas, porque a veces nos arrepentimos, pero continuamos cometiendo el mismo pecado y Dios no está de acuerdo con esto. Amén. ¿Sabe? Entonces vemos cómo hay un arrepentimiento de parte de David y cómo hay un perdón de parte de Dios también. Entonces, rapidito, en tu hogar vamos a estar buscando Segunda de Samuel, su capítulo 12. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Gloria a Jesús. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Muy fuerte, muy fuerte. Santo. Bendito sea la palabra de Dios. Aleluya. Es digno de muerte, Joana. Esa palabra ministró mucho mi vida. Y muy aún fuerte. Así, cuando David merecía la muerte, la misericordia de Dios llegó en ese momento. Amén. Es muy fuerte. ¿Sabe que yo leía la historia y de verdad que como que llena de tristeza, porque la forma en que Natán como que lo confronta, que le hace como esta metáfora y lo pone a él a caer, y cuando él toma como que va como a dar un veredicto, tú dices: Dios mío, pero de verdad que la historia es muy fuerte. Amén. Tú sabes que para llegar a una amonestación debe de haber un pecado, porque de eso que estamos hablando. O una situación. Sí, debe de presentarse una situación donde donde alguien tiene que corregir. Sí, en el caso de nosotras las madres, cuando nuestros hijos cometen una infracción, nosotros tenemos que corregirlo. Y eso es lo que pasó con David. Tuvo que ser amonestado por el pecado que él había cometido.
De no hacerlo así, nosotros hoy no estuviéramos hablando de la misericordia de nuestro Señor Jesús y el poder que tiene de nosotros reconocer el perdón. Amén. De que, ¿verdad? Él puede perdonar, no importa el pecado, Dios puede perdonar, Dios puede restaurar, no importa la situación por lo que uno esté pasando. Así llega lo que es la misericordia de nuestro Señor Jesús. Amén. No, y dice que uno investigando y hablando de David, nos damos cuenta cuál era la humildad que David tenía. Amén. O sea, David tenía una humildad que él sabía en el momento cuando él podía pecar, pero él iba ante el Señor. Amén. Pero en este momento, él no tuvo como ese enfrentamiento sin antes llegar el profeta a decirle lo que el Señor le había mandado. Así es. O sea, yo digo que él estaba muy tranquilo. Amén. Él estaba en todas sus aguas, como por eso es que él dice, cuando él le dice la situación, él ahí dice de una vez que esa persona merece morir. Amén. De hecho, David pensaba que ya todo su problema estaba solucionado. Claro, él lo que hizo fue como enterrar ese problema. Sí. Ya, nadie lo sabe, ¿verdad? Todo lo hice perfecto. Entonces, yo soy el rey. Exactamente. O sea, yo en mi poderío ya todo quedó enterrado y olvidado. Pensó él, pero en los caminos de Dios muchas cosas no quedan enterradas simplemente porque alguien no lo vio, alguien no se dio cuenta, se nos olvida como el poder que Dios tiene de saber todas las cosas. Aunque otro no te esté mirando, Dios siempre te está mirando. Amén, ¿no? Y que dice que nada queda oculto sobre la tierra ni bajo el cielo. Eso es así. Y sabe que todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo, tiene una consecuencia. Amén. ¿Sabe? Dios en su misericordia, porque voy a hacer también aclarando, ¿ves? Porque Dios, por ser un Dios bueno, bondadoso y misericordioso, Él puede como pasarle como un ungento a lo que es ¿cómo diríamos el resultado? La consecuencia, claro, a lo que es la consecuencia. Entonces, pero independientemente de eso, Dios no lo va a librar de las consecuencias, ¿sabes? Porque fue algo que tú hiciste y algo que estuvo mal y algo que atentó en el mundo espiritual y en el mundo carnal también, porque fue algo demasiado feo, demasiado fuerte. Tremendo. Amén. Tú sabes que podemos decir que David tuvo la oportunidad de que alguien fuera y lo amonestara. Podemos decir que es una bendición. Claro. Porque él podía entender que él estaba bien, que todo estaba perfecto. Pero tuvo que venir alguien y amonestarnos. Y así pasa con muchas personas que entienden que van en un camino de una dirección, que están bien, que todo está fluyendo bien. Pero llega un momento que alguien tiene que detenerse y poner las pautas como deben aclarecer todo. Y por eso hay personas también que están en pecado en la misma iglesia. Gloria y viene una persona y te confronta. Y hay personas hasta que se descarrían porque no quieren reconocer que ellos están en falta. Amén. Y eso pasa. Sí. Eso pasa porque hay personas, por eso es que en la iglesia hay personas que están en oración, que el Señor lo usa. Una búsqueda. Sí, entonces cuando Dios usa a esa persona, pero es bueno, también nos dice la palabra que no podemos amonestar, ¿cómo te digo? Alante de más personas. Amén. Tiene que ser llamado a sola también. A sola, porque lo dice la palabra. Tú lo llamas y tú le dices y lo que Dios trató contigo. Amén. Y si tú no cambias y de esta forma, ahí tú puedes llamar más personas de liderazgo y decirle lo que está pasando. Y eso pasa mucho. Amén. Eso pasa mucho en la iglesia. Amén. Que cuando en verdad están y lo confrontan, caen en situación que a veces hasta se van de la iglesia. No, yo diría que a esa persona a irse de la iglesia no han tenido la suficiente madurez. No han tenido ese encuentro con Dios. Amén. ¿O cuál sería la actitud de nosotros enfrentar cuando llegan esas situaciones? Tiene que haber una madurez. Amén. Realmente es algo chocante, es algo preocupante porque a nadie le gusta que lo confronten. No. Así es. Y mucho menos que todo el mundo sepa la situación por la que tú estás pasando. Va a haber un momento de vergüenza. Así es. Sí. Claro. Y si llegan esos momentos que tú te sientes compungido, hay que dar gloria a Dios también porque hay una restauración. Así Amén. es. Si no llega eso a nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra vida no puede ser transformada. Y el objetivo de todo eso es una verdadera transformación. Claro, tú sabes, Aira, que cuando algo está mal,
y tú no sientes tu conciencia, es porque está cauterizada ya. Y eso sí es verdad que es peligroso, ¿sabes? Claro. Porque al tú no estar actuando bien, ¿cómo tú te vas a sentir bien? O sea, ¿cómo tu conciencia está tan tranquila? Pues entonces hay un desequilibrio muy fuerte en tu vida, ¿sabes? Así es. Miren, ¿sabe que ahorita le iba a comentar? Que según como Natán describe, ¿verdad? Es como si David fuera un ladrón. Te voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Porque es que él tomó algo que no era de él. Sí. Algo que no le pertenecía. ¿Ve? Algo que él no tenía el permiso, ni a nivel humano, ni a nivel espiritual tampoco, porque él tomó la mujer de Urías. O sea, ese cuerpo él no podía tocarlo. Ese cuerpo él no podía ni siquiera desearlo. Y sin embargo, miren el liazo que cometió David. Amén. ¿Por qué desear lo ajeno cuando tú tienes más? Porque no era que él no tenía. Aparte. Porque oye lo que dice el 2. Claro. Y el rico tenía numerosas ovejas y vascas. O sea, que él tenía de toda clase de mujeres. Amén. ¿Sabes? Claro. Que él como rey podía tomarla. Claro. ¿Por qué tomar la que no es tuya? Amén. Entonces, nosotros hablábamos la semana pasada, hablábamos de las consecuencias que trae la situación. Porque si nosotros nos damos cuenta, vemos cuando ella sale embarazada, dice que después que ella le hizo luto al esposo y todo, ¿qué él hizo? Se la llevó. Y ahí. Se la llevó como de una forma de organizar eso, de que todo esté bien. No, tú sabes que David, perdona Cleo, de que me vaya, David actuó, es como, bueno, que tuvo mal. Él dijo, bueno, lo he hecho pecho. Ya yo tengo que agarrarla. Yo me lo imagino. Pero yo me pregunto yo. Y él no tuvo vergüenza de cuando, por ejemplo, ya después que pasó el duelo y todo, él cogió y llevársela. Y después entonces que sale todo a la luz de que ella está embarazada. Yo digo, él lo sentiría como un poquito. Yo diría que sí. Porque yo creo, como ser humano, y más, ¿quién era él, el rey? Yo creo que en determinado momento quizás, claro, pudo haber pensado sentir vergüenza, pero como él era el rey. Eso te iba a decir, que al él ser el rey, al final él era el rey. O sea, tenía la oportunidad de hacerlo sin que nadie lo pudiera cuestionar. Exactamente. Y es ahí donde uno cae en peligro. Cuando tú tienes la autoridad, tú tienes la disposición, tú tienes todo a tu cómodo, tú puedes caer en pecado. Amén. Y eso fue lo que pasó. No, y cuando somos líder en cualquier situación o donde quiera, nosotros mismos somos líderes primeramente en nuestros hogares. Así es. Nosotros somos ahí hay que comenzar nuestro liderazgo. Amén. Nuestro sacerdocio. Entonces, nosotros como líderes tenemos que tener cuidado porque hay personas que nos están siguiendo. Así es. Como un niño le dijo a su papá, ten cuidado, el niño le dice al papá, ten cuidado si te caes. Y él le dijo, ten cuidado tú porque yo voy pisando tu pisada. Así es. Así mismo, hay momentos que personas nos siguen. Y tenemos que tener cuidado con eso como líder que somos, donde sea, en la iglesia, donde sea. ¿Por qué? Porque no se nos puede subir, no se nos puede salir que nosotros somos mejores que otros. La Biblia tiene mal concepto del que debe de tener. Exactamente, porque a veces nos creemos la gran cosa y eso nos hace daño. Amén. Nosotros en la viña del Señor, nosotros somos todos iguales. Y tal, porque vivimos en una sociedad, yo soy por lo que tengo, yo soy por lo que valgo, y no es así. Lamentando el caso es así. ¿Sabes? Si tú tienes una buena posición, se me abren las puertas que yo quiero que se me abran. Ay, porque yo no tengo la posición que tengo, y estamos viviendo esa clase de sociedad hasta en la iglesia. Hay líder que se le sube el aire y tú no le puedes decir nada, ni llamarlo, ni confrontarlo. Y tenemos que tener cuidado con eso porque somos el cuerpo de Cristo. Y entonces David le salvó porque él fue un escogido de Dios, primeramente. Él fue escogido del Señor. Y a él ser escogido, yo digo que él era como la niña linda de los ojos de Dios en su determinado momento. Leo, pero cuando eso me hace a mí entender, al David ser escogido por Dios, generaba un mayor compromiso. Exactamente, claro, ahí vamos, exactamente. Claro. Debería de haber un celo incondicional por las cosas de Dios. Amén. Tú sabes lo que pasa, Zaira, que cuando comienza el descuido,
¿sabe? Como que iba en aumento. Entonces pasa eso que pasó con David. Sí, porque él estaba que él debió de tener un cuidado con las cosas del Señor. Él debió de tener un celo. Pero ¿qué pasa? Al él no estar en el nivel espiritual que debió de estar en ese momento, pues ahí fue que se armó el problema de él. No, y él tenía que tener, yo digo que de él siempre acordarse de aquel gigante. Así es. O sea, yo leí la historia de un mendigo que estaba en la calle, pero tenía un conocimiento de un líder grande. ¿Y qué pasó? Un rey de ese lugar vio como lo que él tenía, la sabiduría que tenía, y se lo llevó para el palacio a trabajar con él. Pero ¿qué pasa? Que después de un tiempo, para todo, él lo escogía para todo lo que él iba a hacer, para que lo orientara. Pero entonces pasa el tiempo y de los mismos que estaban ahí veían que él salía todos los días. Ahí comenzaron a decirle al rey que él estaba conspirando contra él, porque él salía y se entraba en un lugar. Y ese día el rey lo siguió. Cuando el rey lo sigue, lo encuentra postrado, mirando la capa que él tenía cuando el rey lo escogió. Cuando el rey entra, él piensa que lo va a encontrar con muchas personas porque está preparando para darle un tumbe, como decimos los dominicanos. Y él le dijo, no, yo vengo todos los días a este lugar para yo no olvidarme quién yo era. Santo. Entonces nosotros tenemos que ser así. Nosotros no olvidarnos quiénes somos. Amén. Más en los caminos de nuestro Señor Dios. Así de hecho, eso pasó con David, que se estaba olvidando de lo que Dios había hecho con él. Amén. Tú sabes lo que es caer en el pecado, caer en adulterio, eso conllevar a muerte, no simplemente a muerte de varias personas que tuvieron consecuencias por el pecado de David. Amén. Que es ahí donde nosotros tenemos que hacer conciencia, que nuestras actitudes, nuestros hechos afectan a otras personas. Claro, claro. Tú sabes que yo, analizando la historia, realmente, David, cuando se enciende en su furor, ¿verdad? Por el caso hipotético que le expuso Natán, vemos que él realmente hace un justo juicio. Sí, él hace un justo juicio porque eso era lo que llevaba. Claro que sí. ¿Sabe? Pero ahí en su justo juicio, él dijo, ¿verdad? Él declaró, él fue como un sello que él dio, porque él era el rey y la palabra de rey estaba por encima de todo, ¿sabe? Y él dijo, no, que tiene que pagar 4 veces. 4 veces. Óyeme, 4, él mismo estaba declarando su propia sentencia. Amén. O sea, eso fue, mira. 4 veces el costo de la ovejita. Así es. Porque eso está establecido. El número habla de eso. Sí. El costo que tenía que pagar por también. Robar esa ovejita. Sí, claro. Sin él saber que él era que tenía que pagar luego el costo. Así mismo es, no, exactamente. Y vemos cómo más adelante, vemos cómo esa misma sentencia que él dio se le plasma en los 4 hijos que murieron de él, incluyendo el hijo de Betsabé, que fue como que no nació ese niño, o sea que fue ahí mismo, fue un bebecito la paga del pecado que murió, exactamente. Muerte, es muerte. Entonces lo vemos aquí, lo vemos mostrado, vemos cómo su misma sentencia lo persiguió. Amén, amén. Natán, pero tú sabes que hay que hablar de Natán. Cuando estudiábamos la historia, porque hay muchas personas que hoy quisieran ser Natán, pero le falta como esa gallardía de él enfrentar esa situación. Y la sutileza, porque él fue muy sutil y muy sabio, porque él puso un caso hipotético, porque él no fue y le dijo, no, porque tú, no, una mi amor. Sentencia ya de muerte, tú fuiste que lo hiciste, no, pero vemos aquí que Natán, yo diría, fue guiado por el Espíritu. Claro, y tocó las emociones de David. Claro, fue él de forma sutil, una sutileza para poder llevar a David como al terreno y decirle, pero ¿eres tú esa persona que cometiste eso? Me imagino la cara de David, pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Acaso tú crees que Dios no está viendo todo? Muy fuerte. Que hay profetas reales que están hablando de parte de Dios. Y hoy hay personas que dirían, bueno, no me siento, saben algo de algunas personas y sienten tienen temor para hacer. Tienen temor. Confrontarlo. Pero es hora de que personas se atrevan y llamarlo a sol y corregir a esa persona porque quieren restaurar a esa persona. Así porque es. No era que estaban buscando un culpable de todo, no. La intención que Dios tenía ahí de usar a Natán era para restaurar a David. Amén. Claro que sí. Restaurar eso. Porque claro él sabía el hombre que era David, con el corazón dispuesto de adorarlo. Claro que sí. Amén. De que cuando él faltaba, claro que esta fue en su máxima expresión, pero que cuando él faltaba, vemos cómo el corazón de David se derramaba delante de Dios. Si nos ponemos a ver los salmos,
Cuando David está en su momento de desesperanza, la forma en que él se introduce en los salmos es magistral. Pero hay 2 salmos que hablan literalmente de todo eso, del arrepentimiento. El Salmo 32 y Salmo 51. Vemos a David gimiendo. Claro. Porque hubo un pecado y él se sentía apartado de Dios. Él necesitaba una restauración. Y eso es lo que muchas personas hoy necesitan, ser restaurados. Pero antes de eso, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tú tienes que sentir lo que tú cometiste, porque eso es lo que pasa. Hay personas que pecan y pecan deliberadamente y no le duele lo que están haciéndole a Dios. Es que es cuando más temor, es como decíamos al principio, es cuando más temor debe de haber en la vida de un ser humano, porque eso te dice que ya tiene la conciencia cauterizada, y ya mira, cuando se llega a ese punto, amén, de verdad que es bien difícil, Cleo. No, y hablando de Natán, yo digo que, yo sé que cuando el Señor le habló de eso, yo sé que él se fue a oración. Sí. Él no fue claro, que el Señor le dijo a esto. Entonces yo creo que él se encerró con Dios para que Dios en verdad le diera la herramienta necesaria que él necesitaba. ¿Para qué? Para él. ¿Y dónde David? Porque, como decíamos ahorita, David era el rey. Pero ¿cómo que sí podía matarlo, David? Ahí mimito, como hizo David con el gigante. Claro. Y ahora con más poder. Claro. No, y te voy a decir algo, como decimos en el buen dominicano, David hubiese cogido un quille de tu el tamaño y le dice, móchamele la cabeza. Sí. Lo manda a matar. Listo. Lo manda a matar porque él podía hacerlo. Ya él sabía que Saúl lo había matado. Claro. Sí. Tú venías a hacer otra cosa y no, tú dices, bueno, aunque mi sentencia sea de muerte, yo voy a tener que hablar, porque mi compromiso es con Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que entender nuestro compromiso. Es con Dios. Hay palabras que muchas personas tal vez quieren decírsela a alguien. Y por ver que esa persona es un líder, dicen, no, pero ¿cómo yo le voy a dar esa palabra a esa persona? Porque nosotros como que encasillamos a alguna persona. No, que fulano, sí, fulano puede estar pasando por una situación y Dios revelártela y tú vas a tener que hablar. Y si tú no hablas, hay consecuencias por eso. Amén. Eso es así. Esa persona, y cuando uno habla de consecuencias, uno diría, pero es simplemente para mí. No, para la otra persona, porque esa persona no va a ser restaurada. Así es. Su entorno, muchas cosas que dependen de él, de esa restauración, no van a venir al arrepentimiento genuino. Cuando tú callas, eso tiene consecuencias. Claro que sí, claro, porque por tu culpa, ¿verdad? O por ti, esa persona pudo haber sido restaurada y no lo fue. Claro. Porque Dios te puso a ti. Amén. Y que dice también la palabra que él no va a pedir cuenta por aquello que él dijo que hiciéramos y no lo estamos haciendo. Muy fuerte, Cleo. Si Natán no se atreve a ir a hablar, no se sabe. Hoy no pudiéramos hablar de lo que hizo David y de esa restauración, que muchos lo vemos como un modelo a seguir, de esa restauración, de gemir delante de la presencia cuando tú sientes que tú estás lejos. Cuando tú sientes que tú estás lejos de la presencia de Dios, nosotros tenemos que ir y gemir y llorar y reconocer que Dios nos va a restaurar. Y otro punto importante, si Dios no hace, yo digo, bueno, Dios tuvo que hacer un ejemplo con David. Así es. Porque muchos iban a decir, pero si David, que es el rey, se atreve a hacer esas cosas, entonces yo la puedo hacer deliberadamente. Y Dios tuvo que decir, no, y que yo tengo que mantener mi postura de que yo soy un Dios de poder, un Dios de misericordia, que necesito que a mí se me obedezca también. Así es, claro que sí. Porque había muchas personas que entonces iban a hablar mal de Dios, pero Dios, mira lo que pasó, y no hubo consecuencias. Y se quedó así, y no todo pasó se quedó nada. así. Y entonces lo vemos en la iglesia. Sí, eso hay que hablarlo. A veces hay personas que cometen, es verdad. La misericordia de Dios está ahí. Pero hay que llamar a esa persona y reprenderlo. ¿Por qué? Porque vienen nuevos creyentes, vienen personas creciendo. Así es. Y tú dices, pero si fulano está en pecado, si fulano está haciendo tales cosas, si fulano no le hace nada. Ah, no, pero entonces esto es normal, es como si estuviéramos afuera. Así es. No, y que hay muchas personas que dicen, yo no me convierto por fulano, mira cómo, yo no voy a ser un cristiano así. De piedra, de tropiezo. Entonces, muy fuerte. Tenemos que tener cuidado con eso. Amén. De nosotros, mira, este tema que hemos tomado desde la semana pasada, amén, ¿dónde está puesta? Tu mirada. Amén. Y hoy, la confrontación a David. Amén. Amén. O sea, el Señor le está hablando a personas que en verdad pueden estar en este momento en esa dificultad, en situaciones difíciles, que quizá, miren, lo que más el enemigo confronta al ser humano es la culpabilidad. Aleluya. A veces cometemos algo, ya nosotros ya que estamos limpios, amén, a veces vienen culpas que nosotros cargamos.
Y el Señor te quiere decir en esta mañana Gloria que esas Jesús, culpas que tú sientes, amén, el Señor te las quita. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro dador, Él es que nos refuerza a nosotros cada día más de nosotros seguir adelante. Estos temas que estamos hablando es porque nosotros queremos ayudar a restaurar aquella vida que creen que no pueden seguir caminando, amén, aquella vida que creen que nadie le escucha y que nadie lo quiere. En este día nosotros te queremos decir, mujeres de fe, que tú puedes hacerlo, que Dios te perdona, amén, que nosotros tenemos abogados y nosotros somos aleluya, humanos, nosotros somos una persona que estamos en las carnes y nosotros tenemos que vivir constantemente todo el día, todos los días pidiéndole perdón a nuestro Señor. Amén, por eso este tema que hemos escogido hoy, la confrontación a David, es porque si tú estás siendo confrontado, amén, amén, el Señor te dice en esta mañana que tú puedes restaurarte, que tú puedes comenzar de nuevo y que esto que estamos haciendo aquí no es de balde, es para nosotros ayudar a aquellos que en verdad lo necesitan. amén. Por eso en esta mañana nosotros te queremos decir, te queremos nosotras que estamos aquí, mujeres de fe, decirte que tú puedes tener perdón y tener tranquilidad y paz. Amén, si tú te sientes que tienes algo en tu corazón, busca a tu pastor, busca a un líder, busca a alguien que tú puedas llorar, que tú puedas derramarte y decir, yo quiero ser perdonado. Amén. Porque David lo hacía. Y David, esta enseñanza que nos deja David hoy, es una enseñanza que nos dice a nosotros que Dios tiene misericordia. Amén. Amén. No importa. No importa cuál es el pecado, porque dice la palabra que Dios vino, Jesús vino por los enfermos. Amén. Así es. No por los que están sanos. Así porque es. el que está sano no va al médico, ni piensa ir al médico más que diga, voy a hacerme un chequeo. Entonces Dios fue para nosotros restaurarnos a nosotros. Y en esta mañana nosotros te queremos exhortar que tú entres en la intimidad, aleluya, con nuestro Señor, amén, Jesucristo. Gloria y Él te va a ayudar a tú salir de todo eso que tú estás confrontando en este momento. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Usted trata un tema muy importante. Gloria a Jesús. Santo. Sobre la culpa. Aleluya. ¿Cuántas personas que hoy se sienten culpables, que se sienten sucios, que se sienten, yo no me siento digno? Santo. Aleluya. De ir a la presencia de Dios, pero en este momento nosotros, como dice nuestra hermana, es la oportunidad de tú reconocer que amén, Él vino con ese propósito. Amén, Él vino por salvar la humanidad. Cuando la humanidad ya estaba desechada, estaba todo perdido, envió a su Hijo unigénito por nosotros, para restaurarnos, para limpiarnos. ¿Tú crees que Dios no quería restaurar a David? Claro que sí, por eso envió a Natán para hablarle, reconocer que él había pecado. Y lo importante es que David dijo, yo he pecado. Aleluya. Yo pequé contra Dios, pero no solo se quedó ahí, sino que buscó, pidió perdón, se humilló. Eso es lo que Dios está pidiendo, que la humanidad se humille ante Jehová, ante el pecado que están cometiendo, que desechen todo eso, que reconozcan que tienen que ir a la presencia del Señor, porque es un propósito que hay. Claro, muchos caen, muchos, y lo importante es que no se queden ahí. Amén. Amén, así que puedan obtener la salvación y agarrarse del brazo de Jehová, aleluya, de limpiarlo, porque ¿cuál era el edicto que había para David? Morir. Dice, tú no vas a morir, le dice, tú aleluya, no vas a morir. Aleluya. A pesar de que la consecuencia van a estar, es verdad, son difíciles, son momentos amargos que tuvo que pasar David. Y vamos a decir que tú tienes que pasar, que yo tengo que pasar, todo el mundo cuando comete un pecado. Hay consecuencias, pero a pesar de eso, hay un Dios que va a libertarte, hay un Dios que va a restaurarte, que no vas a morir. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de una muerte eterna. Aleluya. También de una muerte eterna, nuestra alma no pueden perecer. Amén. Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos salvos. Todos debemos de ser salvos, nuestros familiares, todos tienen que ser salvos. No es para morir, debe de levantarte de ahí. Y yo sé que hay ministraciones por parte del enemigo que en este momento nosotros los reprendemos, sí, Señor, en el nombre de Jesús. De mucha culpa de que estas voces, si voces que te hablan es que tú no te acuerdas Santo, de lo que hiciste, es que tú hiciste tal cosa. No importa, si tú vas a la presencia del Señor, Él tiene la capacidad de perdonarte, Él tiene la capacidad. Él dice que somos el barro en sus manos y Él va a moldear nuestra forma y nosotros vamos a poder dar el 100% de lo que nosotros estamos calificados para darle a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? El enemigo es especialista en recordarte quién tú eras.
Pero tú tienes que recordarle que tú eres limpio por la sangre del Señor. ¿Sabe que el Señor fue a la cruz del Calvario, fue por tus pecados y que ya lo que tú cometiste y pediste perdón, pues ya el Señor lo borró? Amén. Pero a veces el enemigo viene y te lo trae. Pero tú estás muy cristiana, pero tú no te acuerdas lo que tú hiciste y tú no te acuerdas lo que tú pensaste y cómo tú reaccionaste. No puedes permitírselo. Amén. Porque el enemigo siempre te va a tratar de que tú permanezcas sucumbido en los brazos de él. Amén, amén. Es el propósito que el enemigo siempre tiene. Así es. Y hay veces muchas personas que cometen errores. Hoy personas se quitan la vida porque hay una voz que le está ministrando. Claro. Tú hiciste esto. Tú no vales tú no sirves. Claro, hay palabras que han marcado y esas ministraciones en el nombre de Jesús la desbaratamos. Se tienen que ir de que tú eres una persona importante. Así es. Yo digo, Dios no hace nada por hacerlo. Dios siempre tiene un propósito. Eso es así. Y esa persona que se encuentra sucumbida en el vicio, que se encuentra sucumbida en muchos errores, en el pecado, que se encuentran en lo más profundo, en un túnel donde no encuentran salida, yo sé que Dios va a proveer la salida. Amén. Dios va a dar la herramienta para sacarte de ahí. Mujer, Dios te va a sacar de ahí en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te va a sacar de ahí. Dios es quien te va a dar la fuerza. A Dios. Sí. Y hablamos con hombres también. Dios es quien te va a dar la salida en el nombre de Jesús. Dios restaura. Dios tiene propósito hermoso, grande para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Sabes, Zaira, que mientras nosotros no cumplimos el propósito de nuestra vida en la tierra, no hay forma de que salgamos de aquí? Amén. ¿Sabes por qué lo digo? Porque muchas veces es como tú decías, que se reciben ministraciones de que mátate, para que tú no sirves para nada. Tú no sabes que tú eres un pecador. Tú no ves cómo tú haces esto, cómo tú haces aquello, cómo nadie te vio haciendo esto. O sea, tú no sirves. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Por algo tú estás vivo. Amén. Tú no has cumplido el propósito en tu vida ni en la vida de otros. Hasta que tú no lo hagas, de verdad que no vas a salir de la tierra. Y hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia. Dios está ahí. Aleluya. Gloria a Jesús. Aquí hay una presencia tremenda. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu Santo, alabanza. Aquí hay una presencia tremenda. Gloria a Dios. Así que aprovechala porque alabanza. El Señor quiere sanar Gloria este día. A Dios. Aleluya. Amén. Toda esa herida que tú tienes en tu corazón, Aleluya. santo. Alabanza. Nosotras estamos aquí para cada quien que quiera que nosotros oremos por ellos. Gloria que nos busquen, Santo, que nosotros estamos para ellos. Aleluya. Nosotros estamos haciendo este trabajo para nosotros ser que aquella persona que están en el fondo, nosotros podamos ayudarlo a seguir adelante. Gloria aleluya. El Señor nos ha dejado en este tiempo la Biblia, nos ha dejado la palabra para nosotros no cometer esos pecados, aleluya, que fueron transformados en aquella persona, Santo aleluya. Jesús. Si nosotros vemos cuántos profetas pudieron caer, pero nosotros nos dice en este día, en esta hora, que nosotros, si nos llevamos de lo que Dios nos está regalando en la palabra, nosotros podemos no cometer esos pecados, aleluya. Gloria a Dios. Y se puede, en el nombre de Jesús se puede, aleluya. Porque Dios confrontó a David y él dice que él lloró, dice que él, ¿por qué? Porque eso lastimaba a todo el que estaba alrededor de él, aleluya. Pero él tuvo un encuentro con el Señor. Por eso él va, los salmos son algo que el Señor, él ahí va ante el Señor y se derrama y le dice al Señor que su alma, ¿por qué te abate, alma mía? Aleluya. ¿Por qué te abate, alma mía? Aleluya. ¿Por qué se abate tu alma? Aleluya. Si tú estás con Cristo, si tú estás con Jesús, aleluya. Por eso, mira, aquí hay una presencia tremenda, aleluya. Aquí hay una presencia tremenda, aleluya. Porque el Espíritu de Dios está ministrando. El Espíritu de Dios está ministrando esos hogares, aleluya. Que puedan estar escuchando cuando vayan a escuchar esta palabra. Usted pueda compartirla y usted pueda saborearla. ¿Por qué? Porque el Señor ha traído restauración a tu casa, a tu hogar y a tu vida, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Sabe que cuando Dios quiere confrontar, muchas veces va a llegar el temor? Santo. Amén. Pero nosotros tenemos que vencer eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. David sintió miedo cuando fue confrontado por Natán. Así es. Pero se humilló. No sienta ese temor de vergüenza. Así es. Porque hay que reconocer eso. Si te llega el temor, que sea de un arrepentimiento genuino. Y otra cosa, cuando tú seas confrontado, arrepiéntete de corazón. Amén. Cuando tú lo haces de corazón, yo te aseguro que hay bendiciones eternas. Hay un cambio, hay una regeneración. Una transformación, y lo más importante que es de adentro afuera. Amén. Porque a veces nosotros vemos personas que están hermosas y decimos, no, pero esa persona tiene un dolor en su interior. ¿Por qué?
él porque sabe que le ha fallado a Dios. Amén. Y otros tal vez no se lo van a decir, pero tú lo sabes. Es ahí donde tú tienes que ir a sola a la presencia de Dios, porque tú conoces quién es tu Padre Celestial. Tú sabes lo que Él ha hecho por ti y lo que Él quiere hacer contigo. Lo que pasa es que cuando llega esa culpa y llega el temor y te sientes agrumurado que tú no puedes avanzar, tienes que vencer eso. En el nombre de Jesús. Tienes que reconocer que Él es capaz de hacerlo. Y otro punto importante, claro, hay momentos que cuando tú estás orando, tú sientes literal como que no te está escuchando Dios. Amén. Pero tienes que seguir creyendo de que Él te va a escuchar y romper con eso en el mundo espiritual. Santo. Porque otra cosa es en el mundo espiritual que nosotros tenemos que vencer eso. Claro, van a haber consecuencias. David tuvo que vencer, David tuvo que sufrir, es verdad. Pero luego de todo eso hubo una regeneración. Luego de todo eso nosotros podemos hablar con propiedad lo que David pudo hacer y lo que él reconoció que Dios podía hacerlo. Y así como lo hizo con él, Dios lo hace contigo. No hay excepción de persona. Dios lo hace contigo. Dios te transforma. Dios te levanta. Dios rompe esas maldiciones generacionales. Dios rompe todo pacto del infierno en el nombre de Jesús. Todo lo que tú vienes arrastrando, que tú sabes que no es de Dios, todo lo que te incita a pecar. Amén. Aleluya. Todo lo que te mueve a tú cometer errores, transgresiones delante de la presencia de Dios. Yo puedo decir que hay personas que dicen, pero yo quiero serle fiel a Dios. Aleluya. Yo sé cómo yo me siento. Yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. Sí, pero a veces hay cosas que te atan y tienes que soltar eso en el nombre de Jesús. Tienes que decir hasta hoy, hasta hoy. Sí. Alabanza, hasta hoy. Aleluya. Tienes que decirlo, tienes que decirlo. Tú tienes que reconocer que Dios es quien te va a libertar. Que Dios pueda romper todo pacto en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? A veces hay situaciones, hay decisiones que tomamos, hay pensamientos que mantienen como nuestro corazón alejado del Señor. Claro. ¿Sabes? Porque es así, porque nosotros hacemos nuestra vida normal, pero el corazón está alejado de Dios. Amén. ¿Sabes? Pero yo entiendo que es momento. Amén. Es Gloria a Dios. momento de venir a los pies del Señor. Es momento de hacer un nuevo pacto. Amén. Es momento de acordar con el Señor. Alabanza. De que vamos a ser diferentes. Gloria de lo que fuimos ya no somos. Amén. Nunca más. Porque esta era una característica de David. Claro. Que David cometía pecado. Y volvía y caía. ¿Sabes? Entonces tú dices, pero Dios mío. Hasta hoy. Claro, pero él tenía una característica, esa era que él hacía un pecado, pero él no repetía el pecado. ¿Sabes? Gloria a Jesús. Él era humano, pero no hacía lo mismo nuevamente. Él ya pasó, eso debe saber. En la historia de él no se repite una historia como la debe saber. ¿Por qué? Porque él cayó, pero cambió. Entonces, a esto es que llama el Señor, a no cometer el pecado. Dios no quiere realmente que tú cometas ningún tipo de pecado. Pero ¿qué pasa? A veces nuestra humanidad se impone. Amén. ¿Sabes? Y no es justificable. Pero al final somos humanos. Y tú dices, pero Dios mío, pero no cometer el mismo pecado. Amén. 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 Aleluya. Luego de todo eso que David tuvo que ser confrontado, luego tuvo que vencer también. Fue a la batalla. Dice que organizó todo y obtuvieron la victoria. Que fue lo que él debió haber hecho desde un principio. Amén. Se evita todo este problema. Todo eso no amén. Entonces, en este momento nosotros decimos, entra al lugar donde a ti te corresponde estar. Entra a la batalla otra vez. Comienza a conquistar. Así es. Comienza a pelear por lo que Dios te ha prometido. Uno diría, pero ¿cómo que voy a pelear? Sí, porque es una batalla constante. El enemigo no quiere que tú obtengas lo que Dios ha prometido a tu vida. Amén. Aleluya. Claro, uno diría, pero si Dios lo mandó, sí, pero tenemos que estar claro que tenemos un enemigo que siempre va a estar ahí dispuesto a intervenir los propósitos de Dios. Pero cuando nosotros nos alineamos a cumplir, a obedecer los principios, yo sé que Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Dios se va a manifestar. Aleluya. ¿Sabes que yo digo que la primera batalla que tiene el ser humano es con él mismo? Amén. ¿Sabes? Es con tu propia carne, es con tu mente, es con tu corazón, porque cuando estos se reúnen y alman su lío, entonces ahí, mira, de verdad que la vida del ser humano se pone bien difícil. Amén. Cuando estos tres se unen. Es que tenemos que siempre pelear con el propio yo. Amén. Así es. Ese es el primer pleito que tenemos que echar. Amén. Así es. Yo. Así es, la arrogancia, los deseos. El yo es algo fuerte. Amén. Eso es así. El yo diría es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, quién soy yo. Todo eso nosotros tenemos que dejarlo en los pies de nuestro Señor Jesús para que Él sea exhibido en nuestras vidas. Y pedirle fuerza a Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre estos se imponen. O sea, el propio yo dice, no, pero es que soy yo.
¿Entiendes? Amén. O sea, soy yo y se siente como con ese poderío. O sea, que realmente hay que ir delante de la presencia de Dios y pedirle que lo someta porque no es tan fácil. Amén, amén. Así que en ese momento nosotros hemos venido con ese tema y no es un tema simplemente por nosotros querer hablar o cumplir con un... No. Es un tema que Dios trató en nuestras vidas. Amén. De nosotros ser confrontados en situaciones que sabemos, porque no es que descuidamos, es que nosotros sabemos que estamos mal delante de la presencia de Dios. Todo lo que está haciendo interferencia en tu relación con Dios, hay que quitarlo. Y no es que de ahorita, no. Es hoy, en este momento, tú puedes ir postrarte delante de la presencia de Dios y decir, hasta hoy yo renuncio con esto, dejo que Cristo sea el que me guíe, voy a dejar que el Espíritu Santo, porque eso, si hay pecado, el Espíritu Santo no nos va a guiar a nosotros. Amén. Así es. El Espíritu Santo se va a contristar y es así, se va a contristar y tú no vas a poder ser ministrado por él. Y tú sabes lo maravilloso que es nosotros poder disfrutar del Espíritu Santo, sentir que no estamos solos, sentir que nosotros podemos caminar seguro, que aunque la tierra sea removida, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Eso es lo importante, que nosotros confiamos en Dios y que tiene ángeles a la disposición de cada uno de nosotros para ayudarnos y siempre darnos la victoria. Así que no olvides este tema, no lo olvides, aunque tú seas confrontado, sigue adelante, acéptala, humíllate delante de nuestro Señor Jesús y damos toda la gloria a nuestro Señor Jesús, porque yo sé que el tema ha tratado con muchas personas. Compártelo. Comparte este tema, que hay muchas personas que lo están necesitando. Deja tu comentario, pide la oración. Nosotros estamos aquí, como decía nuestra hermana, para nosotros orar por ti, para unirnos, a darte fuerza, a reconocer que tú no estás solo. Nosotros estamos aquí con ese propósito de que el nombre de Dios siempre sea glorificado. Así que le agradecemos inmensamente de que ustedes estén ahí. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesús, nuestra hermana Joana. Gloria a Dios, aleluya. Así es. De verdad que ha sido un tema tremendo, ¿verdad? Como decíamos al principio, la continuación de lo que fue el pecado de David. Vemos cómo fue la amonestación, como decía ahorita, que a pesar de que él hizo todos los líos del mundo con esto, porque fue algo demasiado fuerte, se trató de muerte, se trató de adulterio, o sea, dos pecados que claro, no hubo forma de manejarlo, pero a pesar de todo esto vemos un arrepentimiento de David y la mano misericordiosa del Señor. Amén. Nosotros somos mujeres de fe aquí en Vida y Luz TV. De verdad te agradecemos el tiempo que has estado ahí sintonizándonos. Comparte esta transmisión. Sabemos que va a ser de edificación, no solamente para tu vida, sino para la vida de cada uno de tus familiares. De verdad que muchas gracias por estar ahí. Recuerda seguirnos en Mujeres de Fe, BIL, ¿verdad? Que ahí subimos algunos contenidos nuestros. ¿Sabes? ¿Tú vas a decir algo? No, digo que damos la gracia a nuestra hermana Cleo. Amén. Que ya ella no es una invitada. Cleo pertenece a nosotros. Amén. De Mujeres de Fe. De verdad que sí. Muchas gracias por siempre estar con nosotros. Amén. Fue un placer, una vez más, de estar con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Que Dios en verdad siga poniendo ese amor para nosotros seguir llevando la palabra. Amén. Es lo importante. Amén, así es. Pues mira, muchas gracias por estar aquí, así que Dios le bendiga. Recuerda compartir la transmisión. Gloria Dios te a Jesús. bendiga. Amén. Gloria a Dios.